¿qué es lo que pasa cuando los fundamentos, qué pasa? Se caen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Miren esa fila ahí de ladrillos que se están cayendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando se caen los fundamentos? ¿Y se acuerdan que hablamos de qué pasa cuando se caen los fundamentos? En nuestra familia, cuando se caen los fundamentos, tal vez en nuestro ámbito donde nos movemos todos los días, como puede ser el trabajo, ¿sí? O el estudio. Cuando caen los fundamentos en la iglesia, y cuando caen los fundamentos también en el país o en la nación. ¿Qué es lo que sucede? Y habíamos visto que el Salmo 11.3 dice David, y cuando las bases mismas o los mismos fundamentos se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado o el hombre justo? ¿Se acuerdan? Y habíamos visto que teníamos que hacer como David. Había muchas cosas que podíamos hacer, ¿sí? Y por un lado era confiar en el Señor, y por otro lado no huir del plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Seguir en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque el plan que Dios tiene para nuestras vidas es mayor a cualquier movida o cualquier caída de fundamento que haya, ¿sí? Y hoy quiero pensar con ustedes que cuando los fundamentos caen también tenemos que pensar y volver, como dice ahí, volver al primer fundamento, ¿sí? Un poquito como volver a las bases. Yo el otro día me estaba acordando de la película Volver al Futuro. ¿Se acuerdan? ¿Quién la vio? Sí. ¿Sí? Muy bien. En Volver al Futuro, ¿qué es lo que pasaba? En la 1, por ejemplo. Vuelve al pasado y conoce a sus papás de jóvenes. Claro. Vuelve al y ahí pasado. entiende un poco de su familia y quién es él, de dónde viene. Claro, ¿se acuerdan? Él vuelve al pasado en una de ellas, no me acuerdo en cuál, y él ve a los padres de jóvenes. Todo lo que pasa, y es como que ahí a él le cae un poco la ficha de lo que estaba viviendo en ese momento. Y tal vez nosotros como cristianos tenemos que volver un poquito al pasado. Volver a las bases y volver a lo que pasó en el principio, en el Génesis, en el comienzo de todas las cosas. Porque fíjense qué interesante, en Génesis capítulo 3, si quieren buscarlo, pero yo se lo voy a leer, versículo, no, ese no lo tenía, no te lo pasé. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, el hombre y la mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento de la tarde. Y corrieron, escondiéndose de él entre los árboles del jardín. ¿Se acuerdan la situación? Dios había creado al hombre y a la mujer a su semejanza. Los había puesto en el Edén, como mayordomos de todas las cosas. Y el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol que no debían comer. Y dice la Biblia que escucharon que Dios venía, ¿sí? Porque andaba por el jardín a la hora en que soplaba el viento a la tarde, y se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían pecado. Pero evidentemente lo que nos muestra el pasaje es que había una relación, había una comunión, había una intimidad, había un caminar juntos entre Dios y el hombre y la mujer, a tal punto que cuando Adán y Eva vieron que la presencia, ese viento de la tarde que soplaba, que tal vez era la presencia del Señor, ¿sí? O la manifestación de la presencia venía, ellos ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿sí? Pero evidentemente el pasaje lo que nos muestra es eso, que había una relación íntima entre lo que Dios había dicho como creador y el hombre, que en ese momento estaban en un estado de comunión, de relación y de obediencia con Dios. ¿Sí? Después se quiebra. ¿Sí? Pero encontramos ahí en el Edén, Dios creando todas las cosas. ¿Sí? Con la palabra creadora. ¿Se acuerdan que dijo, sea la luz? Y fue la luz. ¿Sí? Es decir, que Dios iba, con su palabra iba creando. ¿Sí? Y luego Dios con su palabra también se comunicaba
con el hombre, había una armonía, una comunión. Y el hombre buscaba en todo sentido agradar a Dios, porque Dios le había dicho al hombre que le tenía que poner, ¿se acuerdan?, administrar todo el huerto, y que el hombre le puso nombre a cada animal, ¿eh? Y el hombre inclusive tenía ahí dispuesto por Dios lo que tenía que hacer, lo que tenía que comer o dejar de comer, todo estaba diseñado por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre estaba hasta ese momento agradando plenamente a Dios. Ahora, eso que estaba ahí fundamentalmente en ese momento, ¿sí?, por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía del hombre, se quebró. Pero la idea de hoy es poder volver, ¿sí?, y pensar en ese fundamento, en lo que pasaba ahí. Yo voy a pedir a Vicky que me distribuya las hojitas, también las lapiceras si querés. Y quería que pensáramos, ¿sí?, pensáramos en alguien que experimentó también ese primer fundamento, ¿sí? Y quería que podamos pensar también en esta mañana en Enoc, ¿sí? Enoc, ese hombre, ese gran hombre de Dios que caminó con Dios, ¿sí? Básicamente lo que tenemos en las notas en el punto 1 y 2, ¿sí?, es también unos puntos que pude compartir y estudiar de un mensaje del pastor MacArthur, pero que quería compartírselos en esta mañana. Básicamente, y vamos a poner el primer versículo, vamos a leer Génesis capítulo 5. Versículo 21 al 24. Lo tenemos, hay versiones que Enoc lo tenemos escrito con H, ¿sí? Y hay otras versiones que lo tenemos sin H, pero es el mismo Enoc. Dice, Enoc tenía 75 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios después que Matusalén nació. Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó. Y vamos a leer también y a compartir Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, que dice, por su fe Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que, antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Sí? A los que le buscan. Enoc. Y lo primero que quiero que pensemos en esta mañana, sí, si quieren completarlo ahí en el punto 1, es que Enoc fue un hombre que caminó con Dios, ¿sí? Un hombre que por eso está incluido muchas veces en la lista de los grandes héroes de la Biblia. De los grandes héroes que a veces no tienen muchos pasajes, y no tienen muchos versículos, no tienen muchos capítulos, pero está incluido porque él se mantuvo a lo largo de todo el periodo que vivió. ¿Cuántos años vivió? Nos dice el pasaje. 365 años a lo largo de su vida se mantuvo caminando con Dios. ¿Sí? Vivió en una sociedad muy parecida a la nuestra, corrupta, perversa. ¿Sí? La sociedad antes del diluvio. Pero él en ningún momento, ¿sí?, en ningún momento cedió a sus principios. En ningún momento dejó de agradar a Dios. Es más, en Hebreos, que leímos en el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que inclusive él dio testimonio, los demás vieron, ¿sí?, creyeron que existía Dios porque por el testimonio de él. ¿Sí? Es más, en el libro de Judas también se lo nombra a Enoc. ¿Sí?
Y se lo nombra por el testimonio, por la palabra que él trajo en ese momento, en esa sociedad. ¿Sí? Por eso pueden completar, si quieren, ahí en sus notas, que Enoc se consideró adecuadamente un héroe, o se lo considera, por la razón de que se mantuvo firme. Y más abajo pueden completar que Enoc se negó a hacer concesiones en todo momento. Él se mantuvo firme. Pero en ciertos puntos de Enoc, ¿sí?, tuvo algunas características que nos revelan estos pasajes. ¿Sí? El de Génesis nos revela algunas características especiales que tuvo Enoc. En primer lugar, podemos ver que Enoc no murió. ¿Sí? Ahí sí quieren completar. Enoc no murió, no pasó por la muerte. En la Biblia tenemos dos personas, ¿sí?, que no pasaron por la muerte. ¿Se acuerdan? La segunda de ellas, ¿quién fue? Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Ese valiente profeta que se paró delante de los sacerdotes de Baal, que lo tenemos en 1 Reyes capítulo 18, y los desafió a que ellos imploraran a su Dios y consumieran el altar. Y estos profetas imploraron a sus dioses, se cortaban, hacían muchas cosas y no pasó nada. Y Elías ora a Dios, ¿sí?, y se consume todo el altar, el agua que habían tirado encima, y no quedó nada. Ese gran profeta que desafió ahí a los sacerdotes de Baal, ese gran profeta que tampoco pasó por la muerte. ¿Sí? Ese profeta que después de eso también se sintió, ¿se acuerdan?, medio deprimido, porque creía que era el único sacerdote de Dios que había quedado. ¿Sí? Y Dios le dice: no, Elías, ¿sí?, son unos cuantos más todavía los que habían quedado. Y ahí también Elías aprende una lección, que tenía que confiar plenamente en Dios. Y mostró también la humanidad, ¿no es cierto?, en ese momento que se sintió mal, tal vez se sintió deprimido. Pero Elías en un momento va con su discípulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su discípulo? Eliseo. Y en ese momento dice la palabra de Dios en 2 Reyes, si quieren anotarlo ahí en las notas, no está, 2 Reyes 2:11, dice que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, porque estaban Elías y Eliseo caminando juntos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, dice la versión 60, ¿sí? ¿Sí? Es decir, Dios arrebata a Elías. ¿Sí? Y es el segundo personaje junto con Enoc que no pasan por la muerte. No pasan por la muerte. Y este relato bíblico nos muestra que no pasó por la muerte en ningún momento. Él fue un ejemplo, pero tuvo la bendición de parte de Dios de no pasar por esa situación. Ahora, ¿qué más tiene otra característica de Elías? De Enoc. Y podemos ir al punto 1-2. ¿Sí? Que Enoc fue un hombre como quién, como vos y yo. Fue un hombre como nosotros. Enoc fue un hombre como nosotros. El mundo que vivió Enoc no fue tan diferente como el nuestro. No es tan diferente como el nuestro. ¿Sí? Ahí puedes completar que es un hombre como nosotros. ¿Sí? No fue tan diferente como el nuestro. Fue, sí, es verdad, vivió en la tierra antes del diluvio. ¿Sí? Y si ustedes se fijan ahí o leen en Génesis, se van a dar cuenta que los hombres vivían muchos años. ¿Sí? Noé nació alrededor de 622 años después, más o menos, de la creación. Fue después de Adán, más o menos, la 7ª generación. O sea, hubo 7 generaciones de Adán y después viene Enoc. ¿Sí? El hijo de Enoc, ¿quién fue? Matusalén. A Matusalén, ¿por qué se lo conoce usualmente? Porque vivió 969 años. Fue la persona que más vivió, el hijo de Enoc, Matusalén. Y su nieto, ¿quién fue el nieto de Enoc? Noé. El hombre justo que Dios usó. Es decir, Adán, 7 generaciones,
Enoc, su hijo, Matusalén, la persona que más vivió, ¿sí? Y luego Noé, aquel que se acuerdan que más o menos cuando tenía 600 años terminó de construir el arca. Fíjense qué periodo. ¿Qué periodo? Pero él era un hombre como nosotros. Por ahí, si ustedes leen el libro de Génesis, especialmente los 2 primeros capítulos o el capítulo 2, ¿sí? Y comparan con algunos salmos, se van a dar cuenta que eran un poco las condiciones de la tierra diferentes. Por ejemplo, no había lluvia, pero había, como podemos hacer, ¿vieron los aspersores que hay ahora que se colocan debajo de los jardines, que se ponen cañerías como con un aspersor para que riegue? Bueno, dice la Biblia que naturalmente se regaba, ¿sí? Había como un rocío que subía de la tierra, dice Génesis capítulo 2, que regaba la tierra, como un rocío que subía. Había todo un clima especial, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 6 nos habla de que había todo algo que Dios había creado, ¿sí? Y habla de un agua que cubría toda la tierra como si fuera una atmósfera especial. La situación era diferente. Y justamente como los recursos naturales estamos hablando antes del diluvio, eran diferentes, la persona vivía mucho más tiempo. Pero ¿qué pasaba? Caín y Abel se habían revelado a Dios. Perdón, Adán y Eva, disculpen, Adán y Eva se habían revelado. ¿Caín qué había hecho? Había matado a Abel. Es decir, que la persona vivía más tiempo, pero había mayor abundancia de pecado. Mayor abundancia de pecado. Miren, es interesante ver Génesis capítulo 4, versículo 23, habla de Lamec. ¿Sí? Y él se describe como que alarga o se hace muy orgulloso por ser asesino. ¿Sí? Por ser asesino y por ser polígamo. O sea, como que él alargaba, se ponía orgulloso, ¿no es cierto?, de lo que él, de esas características. Fíjense en el grado de corrupción que había, ¿sí?, y desobediencia a Dios. En esa sociedad vivía Enoc. ¿Es parecida a la nuestra? En bastantes cosas, ¿no es cierto? Es parecida a la nuestra. Por lo menos esa sociedad no tenía muchos fundamentos y la sociedad de hoy tampoco tiene fundamentos ni tiene tantos valores. La sociedad también, ¿sí? Pero sin embargo él se mantuvo firme, ¿sí? Ahí si quieren completar en las notas, que sin embargo, a pesar de su belleza y los recursos naturales, la presencia del pecado en el mundo antes del diluvio había corrompido todo lo que vivía allí. Y después, si quieren completar, también dice, eso es lo que hace que ejemplos de hombres justos como Enoc sean tan notorios. Él luchó contra su cultura y caminó con Dios durante 3 siglos. ¿Sí? El legado de la fidelidad es lo que nos deja Enoc. Pero era un hombre como nosotros. Era un hombre como nosotros que fue fiel a Dios, que seguramente tuvo tentaciones, que seguramente tuvo temores, que seguramente tuvo debilidades, ¿sí?, que vivió en una sociedad donde era como la nuestra, corrupta, con injusticia, sin valores, lejos de Dios. Pero en tercer lugar, también Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Sí? Caminó con Dios. Fíjense que en Génesis capítulo 5 dice que Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo dice ¿cuántas veces en ese pasaje? ¿Una vez sola? 2 veces lo dice.
¿sí? Si lo buscamos en otras versiones, el caminar con Dios lo tenemos aún en 3 veces, según la paráfrasis o la versión que busquemos. ¿Sí? Pero, qué interesante, y este pasaje en la Biblia está puesto dentro de ¿qué? De lo que es la genealogía. ¿Qué era la genealogía? Es un listado, ¿sí?, detallado de las personas, el tiempo que iban viviendo, el tiempo que los hijos que iban teniendo, con quién se casaban, ¿sí? Y este dato está puesto en medio de una genealogía que nos muestra la historia real y cronológica de todos los tiempos. Eso hace una genealogía. Una genealogía nos marca la historia real y la cronología de los tiempos, de los periodos, de cuánto vivía cada uno. Eso nos marca la genealogía. Y la genealogía también nos marca, fíjense que cronológicamente va diciendo que uno muere y otro muere. Es decir, nos va marcando esos sucesos. ¿Sí? ¿Qué es la consecuencia del pecado? Pero en el caso de Enoc, es como que ahí la genealogía da mayor datos, ¿no es cierto? Y dice que Enoc caminó con Dios. Y porque caminó con Dios, ¿sí?, dice que desapareció. Habla en la versión Dios habla hoy, ¿no es cierto? Dice que Dios se lo llevó. Dios se lo lleva. Ahora, cuando buscamos en el original este caminar con Dios, ¿sí?, especialmente buscamos en el griego del Antiguo Testamento, nos da la idea de que este caminar, por eso yo ahí no le puse nada para completar, después lo pueden leer en casa, tiene que ver más con el agradar. Tiene más que ver con el agradar. Es decir, que lo que Enoc hizo es buscó agradar a Dios. Por eso en Hebreos 11, en la versión 60, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Porque lo que hizo Enoc, los 365 años que vivió, es plantearse, aquí antes de decir algo es plantearse, ¿decido buscando agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que dicen todos o voy a decidir por agradar a Dios y hacer lo que Dios dice? Es decir que más que un caminar, lo que hizo Enoc fue un buscar cotidianamente, cada día de esos 365 años, ante cualquier decisión, es decir, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Y yo cuando pensaba esto digo, qué buena pregunta para nosotros hoy en día. Es más, nosotros tenemos un montón de opciones. Por lo menos siempre tenemos 2 opciones cuando tenemos que decidir algo. ¿Sí? Qué bueno que ante las opciones de la vida nos podamos preguntar, ¿qué es lo que agrada a Dios? Nosotros tal vez no vivamos 365 años como vivió Enoc. Algunos dirían, menos mal. ¿Sí? Otros dirían, bueno, por ahí tengo más tiempo para hacer cosas o para predicar. Pero no vivamos 365 años. Pero los años que estamos viviendo, qué buena pregunta para hacernos todos los días. ¿Sí? ¿Cómo voy a decidir esto? ¿Voy a buscar agradar a Dios? ¿O voy a estar buscando agradarme yo mismo, satisfacer mis deseos? ¿O voy a buscar agradar al otro? Porque a veces bien pasa que decidimos cosas para quedar bien con el otro. Pero quedamos bien con el otro y no quedamos bien con Dios. Yo no digo que no tenemos que buscar agradar al otro, pero ojo, no descuidemos que en primer lugar tenemos que buscar agradar a Dios. Y ahí tenemos a Noé.
a Enoc, un hombre que no murió, un hombre como nosotros, un hombre que caminó con Dios, pero en cuarto lugar también un hombre que caminó hasta el cielo. Dice que desapareció porque Dios, ¿qué hizo? Se lo llevó. ¿Sí? Y cuando buscamos en el original, le llevó, ¿sí? No es quitar la vida, porque a veces se entiende Dios se lo llevó, y entendemos vulgarmente que Dios le quitó la vida, que la persona murió, ¿sí? No, Dios se lo llevó al cielo, decimos. Entonces creemos que la persona murió y ahora está con el Señor. No es el original de le llevó el quitar la vida. Todo lo contrario, el original da el sentido, la idea de rapto, de arrebatamiento, de hacer subir, es decir, como que Dios lo hizo subir, lo arrebató. Por eso algunas versiones nos dan a entender de que, especialmente en el pasaje de Hebreos, como que no lo encontraron, él desapareció. Algo que desaparece es porque alguien se lleva lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces Dios lo arrebató, se lo llevó, lo hizo subir. Es decir, caminó con Dios hasta el mismo cielo. ¿Sí? En Hebreos, el pasaje de Hebreos 11, en la versión de Dios habla hoy, habla de que, en la versión de 60 dice que no fue traspuesto para no ver la muerte. Es decir, no pasó por la muerte. No pasó por la muerte. ¿Y esto en qué nos hace pensar? Yo cuando pensaba esto, ¿en qué hago pensar? Que nosotros como cristianos tenemos que buscar agradar a Dios. Pero nosotros también como cristianos, ¿sí? Un día el Señor nos va a venir a buscar. Un día vamos a ser arrebatados. ¿Sí? Todo lo que creímos en el Señor Jesús como Salvador y Señor, ¿sí? Confiando en Él, tenemos la esperanza de que Él va a venir a buscar a todos los que creímos en Él, a su iglesia. ¿Sí? Y vamos a ser arrebatados y no vamos a pasar por la muerte. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que vuelca el apóstol Pablo, ¿sí? Ahí tienen las citas de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hay algunos que ya se adelantaron, ¿no es cierto? Papá, mamá, ya se adelantaron, nos están esperando en el cielo. Pero hay otros que no, que tenemos la esperanza. ¿Sí? Y cuando vemos las señales de los tiempos, sabemos que este tiempo cada vez es más cercano. ¿Sí? Ahora se está hablando de una posible guerra entre Irak, Estados Unidos, por Arabia Saudita, por los pozos de petróleo. Y la Biblia habla de eso. Habla de que cuando el Señor venga va a haber rumores de guerra. Quiere decir que tenemos que estar preparados. Y Enoc no pasó por la muerte. ¿Por qué? Porque tenía una vida que le agradaba a Dios. Una vida de comunión con Dios. Una vida de relación con Dios. Ahora, ¿cuál es la base de esta vida? Y ahora entramos en el punto 2. ¿Cuál es la base de esta vida de agradar a Dios? Y la base de esta vida de agradar a Dios, sí, pueden completarlo ahí. Dice aquí el énfasis está en la base espiritual del caminar de Enoc, es decir, la fe con Dios. Fíjense que el versículo 5 de Hebreos, que habla de Enoc, viene pegadito al versículo 6, que nosotros lo usamos para decir que tenemos que acercarnos a Dios con fe. Pero justamente está
relacionado con Enoc y está relacionado con ¿quién? Con el que está en el versículo 4, que ¿quién es? Es Abel. Es Abel. Eran aquellos que se acercaban a Dios desde antes del sacrificio y antes de la ley, y que se acercaban con fe por lo que iba a venir. Y la fe es la base. Efesios 2 dice que la salvación es por fe y no por obras. ¿Sí? Y cuando volvemos al pasaje de Hebreos, ¿sí? Ahí hay un error en las notas. ¿Sí? Lo que tienen que completar a lo último de la tercera hojita tiene que ver con el pasaje de Hebreos, no con el pasaje de Efesios que está puesto justo antes. Disculpen. Pero el pasaje de Hebreos nos dice que 5 nos dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Es decir, que Hebreos nos da dos características de la fe que tuvo Enoc y que tenemos que tener nosotros. Y que la fe es básica. ¿Para qué? En primer lugar, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Y Enoc creía en Dios, por eso buscaba agradarlo. Y le agradó. 365 años agradando a Dios y no se cansó. Y en segundo lugar, quienes caminan en fe deben creer que Dios recompensa a quienes le buscan. ¿Y Enoc fue recompensado o no? Creo que fue recompensado. No pasó por la muerte, fue arrebatado. Como un día también todos los que creímos en él vamos a ser arrebatados. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y acá quiero que seamos un poquito más prácticos. ¿Cuáles son los requisitos o qué debemos hacer para agradar a Dios? ¿Sí? Es decir, si yo quiero salir de acá y le digo a cualquiera de ustedes, vamos a caminar juntos hasta la esquina, se tienen que dar ciertas cosas. ¿Sí? Y para caminar con Dios, para agradar a Dios, se tienen que dar ciertas cosas. En primer lugar, debo aceptar quién es Jesucristo. Debo aceptar que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Yo no puedo caminar con alguien que no lo reconozco como quien es. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer para agradar a Dios, para caminar con Dios, es reconocer quién Él es. ¿Sí? Debemos aceptar quién es Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Él es el que murió en la cruz por nosotros. Por medio de Él tenemos camino y acceso a la presencia del Padre. ¿Quién Él es? En segundo lugar, debemos escucharlo. ¿Sí? Ahí pueden ir completando si quieren. Escucharlo. Es decir, yo cuando camino con alguien, lo lógico es que vaya hablando con esa persona, que lo vaya escuchando, que pase tiempo con Él. Para escucharlo a Dios tenemos que pasar tiempo con Dios. Pasar al tiempo a solas con la palabra, tenemos que pasar tiempo en oración. ¿Cómo voy a caminar con alguien que no le puedo escuchar? ¿Cómo voy a saber buscar agradar a alguien si no escucho qué es lo que a él le gusta y qué es lo que me aconseja? Si yo tengo que buscar agradar a Dios, tengo que escucharlo a Dios para saber qué es lo que a él, lo que Él dice, lo que le agrada, sus principios. También debo confiar en Él. Para caminar juntos tengo que confiar en la persona con la cual estoy caminando. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, para buscar agradar a Dios y para caminar con Dios debo confiar. Debo confiar en la persona que tengo al lado, que es Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Debo estar de acuerdo con Él. Para caminar con alguien yo tengo que estar de acuerdo con Él. Vamos a caminar para la esquina.
¿Para qué esquina? ¿Para aquella? ¿Me pongo de acuerdo para dónde camino? ¿Para dónde vamos a caminar? Vamos a caminar para la iglesia, vamos a caminar para la plaza. Me pongo de acuerdo con la otra persona. Y para caminar con Dios tengo que estar de acuerdo con Dios. Tengo que conocer en la dirección que Él va. Tengo que conocer su voluntad. Tengo que conocer sus principios. Si no, no puedo caminar con Dios porque no sé qué es lo que Dios quiere. No conozco sus principios, no conozco lo que Él quiere para mi vida. Tengo que buscar su guía. Tengo que estar de acuerdo con Él. ¿Qué más? Debo obedecerlo a Él. Es decir, me pongo de acuerdo con Él, ¿sí? Porque lo escucho y tengo que empezar ¿a qué? A obedecerlo, a estar de acuerdo con Él. Volver a ese principio de obediencia. ¿Qué es lo que quebró ese principio de que había de comunión entre el hombre y Dios? El pecado, la rebeldía. ¿Qué es lo que hizo Satanás por el cual fue echado del cielo con todos los ángeles caídos? La rebeldía. Quiso ser como Dios. Debemos obedecer. ¿Sí? Dijimos reconocer quién es Dios, dijimos escucharlo, dijimos confiar en Él, dijimos estar de acuerdo con Él, dijimos obedecerlo. ¿Qué más? Ir en la misma dirección. Si yo quiero caminar con Silvia hasta la esquina, tengo que ir en la misma dirección que va ella. Si no, vamos a caminar uno para cada esquina. Yo para caminar con Dios tengo que ir en la misma dirección que Dios me está marcando. ¿Sí? Y acá quiero recalcar el tema del propósito. Tengo que ir en el propósito de Dios, en esa dirección. Ojo con los atajos. Porque el atajo aparentemente es para economizar tiempo. Pero muchas veces el atajo me sirve para perder más tiempo o perderme. Si yo busco en Génesis qué pasó con Abraham cuando quiso tomar atajos. Cuando dijo que la mujer no era su mujer. Preguntar a Abraham qué le pasó cuando no quiso esperar que Sara tenga un hijo y lo tuvo con la sierva. Las consecuencias hasta el día de hoy las estamos viviendo. Ojo los atajos. Tenemos que ir en la misma dirección del Señor si queremos agradarlo a Él. Debemos ir al mismo paso, otra cosa, al mismo... Queremos apurar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nos cansamos de orar, nos cansamos de esperar y ponemos nuestras manos a hacer las cosas. Y si queremos ir con el Señor y a caminar con Él y agradarlo, tenemos que ir en la dirección de Él y al mismo paso que Él va. Tranqui. Él sabe por qué nos lleva a ese paso. Tal vez en el camino, hasta llegar a la esquina, tengamos que aprender otras cosas antes. Tengamos que madurar en algún área de nuestra vida, en la paciencia, en la confianza, en la paz, en mayor amor, mayor templanza. Porque después de todo lo que el Señor quiere formar en nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Qué más tenemos que hacer? Abandonar el camino. Abandonar el pecado. Abandonar el pecado. ¿Sí? Es decir, no tenemos que ir por otro camino. ¿Sí? Lo que justamente yo quería decirles es eso, tenemos que abandonar de ir por otro camino. Porque a veces el pecado nos quiere llevar por otro camino. Entonces tenemos que abandonar el pecado. Porque acuérdense que Dios es santo. ¿Sí? Y nos pide que seamos también nosotros santos como Él. ¿Sí? Y para caminar con el Señor y en los tiempos que tenemos que caminar y buscar agradar,
Por último, pensé, ustedes pueden poner alguno más, tenemos que perseverar. Los tiempos que vivimos son de perseverar. Enoc perseveró ¿cuántos años? 365 años. Un año por cada día. 365 años. Nosotros a veces nos quejamos que perseveramos, ¿sí? Un año y ya nos cansamos. Un mes. Es decir, cuando el fundamento se cae, tenemos que volver al principio. Y en el principio, el hombre y la mujer buscaron agradar a Dios. Enoc buscó agradar a Dios. ¿Buscamos nosotros agradar a Dios? ¿Queremos recibir las mismas bendiciones que recibió Enoc? Mirá qué interesante, está en la última frase de las notas. ¿Sí? Lo quise poner aunque quede ahí medio apretadito, pero dice que no. ¿Saben lo que significa? Dedicado. La palabra no, el nombre no, significa dedicado. Es decir, que cuando se lo nombraba, se decía dedicado. ¿Y estaba dedicado a quién? A Dios. A Dios. Quiere decir que nosotros también somos dedicados. Somos consagrados para Dios. Por eso tenemos que... Acordate que el nombre representaba, en la antigüedad especialmente, representaba la vida de la persona. Su carácter. ¿Sí? Su carácter. Quiere decir que cuando se lo nombraba él se decía dedicado. Y él realmente vivía dedicado a Dios, buscando agradar a Dios. Como hijos de Dios también tenemos que ser dedicados para Dios. Tenemos que estar consagrados, apartados para Dios. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Enoc no pasó por la muerte. Es igual que nosotros. Caminó con Dios a tal punto que caminó con Dios hasta el cielo, fue arrebatado. La base, el que él tenía fe. Tenía fe. ¿Buscamos nosotros agradar a Dios? ¿O buscamos agradar al otro? A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra hija, a nuestro hijo. Enoc vivió 365 años buscando agradar a Dios. Fue dedicado, consagrado a agradar a Dios. Nosotros vivimos mucho menos, pero lo que vivamos, que podamos dedicarnos a agradar a Dios. Si agradamos a Dios, Dios va a acomodar todo lo demás y va a mover el corazón de las demás personas también. Pero busquemos agradar a Dios todos los días. Levantémonos y digámosle: Señor, este es el día que vos creaste. Más allá del sol o la lluvia que pueda haber, este es el día que vos creaste. Ayúdame a vivirlo agradándote a vos en primer lugar. Ese es el desafío. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Enoc, porque él caminó con vos, él buscó agradarte cada día de esos 365 años que él vivió. Y gracias, Señor, porque vos lo arrebataste, lo llevaste. Y eso también, Señor, nos da esperanza, nos es un ejemplo y nos da esperanza de ese día en el cual vos nos vas a venir a buscar. Y vamos a estar con vos por toda la eternidad. Pero, Señor, mientras que ese día llega, ayúdanos a vivir cada día
agradándote a vos, Señor. Ante cada decisión que tengamos que tomar, pensemos, voy a tomar esta decisión porque esta agrada a Dios. Esta es de acuerdo a los principios de Dios. Esto es de acuerdo al propósito que Dios tiene para mi vida. Señor, ayúdanos. Padre, que realmente tu Espíritu Santo nos esté fortaleciendo para vivir cada día dedicados, consagrados, buscando agradarte en todas las cosas. En casa, en la familia, en el trabajo, en el estudio, acá en la iglesia o como argentinos, que en todo busquemos agradarte a vos sobre todas las cosas. Y te lo pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos rebendiga en esta semana. Y aún en la pequeña cosa, busquemos agradar al Señor. Que el Señor nos bendiga.